y muchas veces se siente que son como dos pasos hacia adelante, hacia atrás, uno hacia adelante, dos para atrás, y es muy difícil, ¿verdad?, poder salir de ese tipo de situación. Y así fue la experiencia del reino de Judá después de que los cautivos habían regresado de Babilonia. Ellos habían empezado a reconstruir el templo del Señor, pero hubo oposición de parte de los pueblos de la tierra y ellos tuvieron que parar o pararon. Y luego vinieron años de mucha dificultad, muchos años de mucha dificultad. Y ellos estaban bastante enfocados en poder proveer por su casa, poder salir adelante, y realmente llegaron a enfocarse del todo en eso, y se entiende. Estaban corriendo y procurando producir, pero parecía que no rendía, lo cual hacía que corrieran más. Y lo que vamos a estar viendo hoy día, a través de la experiencia del pueblo de Dios y la palabra de Dios a ese pueblo, tiene que ver con las prioridades y la perspectiva. Vamos a estar mirando un profeta que se llama Ageo. Es un libro bien cortito. Si lo quiere buscar en su Biblia, puede ir a Mateo y luego retroceder unos libros. De repente va a pasar por Ageo porque solo ocupa 2 páginas, generalmente son 38 versículos, 2 capítulos. Por eso, por el tamaño de los libros, estos profetas se conocen como los profetas menores, o sea, los profetas que escribieron menor cantidad en la palabra de Dios. No es que su ministerio fuera de menor importancia, ni que profetizaran menos, sino que sus escritos son más cortos que, por ejemplo, Isaías, que tiene 66 capítulos, ¿sí?, que es un libro largo. Ellos escribieron libros cortos. Un profeta menor, Ageo. Entonces, lo que vamos a ver a través de Ageo es que Dios va a confrontar a su pueblo acerca de sus prioridades. Y yo creo que Dios nos va a confrontar a nosotros acerca de nuestras prioridades. A través de estudiar este libro, de prepararme para este mensaje, Dios me ha confrontado acerca de mis prioridades. Y creo que esa es la palabra que tiene para nosotros en esta tarde. Pero luego Él les va a enfrentar acerca de su perspectiva de las cosas. Y ahí Dios también tiene una palabra para nosotros sobre nuestra perspectiva. Pero al final, a través de Ageo, vemos que Dios conforta a su pueblo con sus promesas. Y eso vamos a ver. Vamos a ver las prioridades, la perspectiva y las promesas del Señor al final. Pero primero que tenemos que ubicarnos en la historia del Antiguo Testamento. Y realmente esto es algo que hemos sentido de la necesidad de hacer cada semana, pero a veces por el tiempo no se puede. Pero hoy día sí vamos a aprovechar la oportunidad de mirar brevemente dónde estamos en la historia del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Si usted abre su Biblia en el índice, en el contenido, va a ver más o menos desde el principio. Puede abrir si gusta, si tiene su Biblia ahí, puede buscar en el índice. Hay otras Biblias cerca. En el índice, en el contenido, empieza con el libro de Génesis, obviamente. Entonces, vamos a ver el primero que no tiene los libros arriba, ese. Perfecto. Estos son, ahora vamos a simplificar un poco, ¿sí? Vamos a simplificar un poco, pero básicamente lo que uno tiene en la primera parte del Antiguo Testamento es la historia del pueblo de Israel de principio a fin, ¿sí? Empieza con Génesis, luego tenemos Éxodo con Moisés, luego Números, Josué entran a tomar posesión de la tierra, luego el tiempo de los jueces, luego primero de Samuel, segundo Samuel, el tiempo de Saúl, ¿verdad? Luego el rey David, y luego Salomón, y luego tenemos 2 libros de reyes, que son un montón de diferentes reyes, primero y segundo reyes, tenemos sus historias allí,
Y después llegamos al final de Segundo de Reyes. Estoy leyendo Segundo de Reyes en mi lectura diaria. Justo estamos llegando a los 70 años de exilio en mi lectura. Al final de Segundo de Reyes, Babilonia lleva cautivo al pueblo de Judá. 70 años en cautiverio en Babilonia. Después de 70 años, como Dios les había prometido, Dios los trae de nuevo a la tierra. Bajo Esdras, Nehemías y otros reconstruyen el templo, la muralla de la ciudad y vienen a habitar nuevamente la tierra. Porque unos siglos después llega Jesús y los judíos están en la tierra, hay judíos en Jerusalén, está la adoración en el templo, el sacerdocio, los sacrificios y todo. No había nada de eso. El templo quedó completamente destrozado durante 70 años de exilio, pero vienen y reconstruyen, ¿sí? Entonces, esta es más o menos la secuencia de la historia del pueblo de Dios, desde el llamamiento de Abraham hasta el cautiverio y cuando regresan a reconstruir, preparando las cosas, ellos no saben, pero Dios sabe, para la venida de Jesús, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte del Antiguo Testamento, los libros históricos. Después tenemos libros poéticos, los salmos, sabiduría, proverbios, etc. Y después de los libros de sabiduría, tenemos los profetas, ¿sí? ¿Cuándo vivieron los profetas? ¿Los profetas vivieron después o durante? Los profetas vivieron y profetizaron durante la historia. En nuestra Biblia separamos, porque sería muy confuso tratar de entremeter todo. Los profetas vienen al final, la historia viene al principio, pero los profetas están profetizando durante la historia. ¿Sí me explico? Entonces, durante todos los reyes tenemos los diferentes profetas que vienen profetizando, algunos al reino del norte, algunos del sur, algunos durante el cautiverio y algunos después, cuando el pueblo regresa. Nosotros vamos a estar mirando a Ageo. Él junto con Zacarías está profetizando al pueblo que va a reconstruir el templo, ¿sí? Entonces, ahí, está bien. Tal vez la próxima semana vemos un pedacito más, ¿sí? Pero entendemos, estamos después del cautiverio en Babilonia, el pueblo ha regresado a la tierra y están por construir el templo y reconstruir la ciudad y todo lo demás. Pero no es tan fácil como uno piensa, porque la vida es difícil y porque hay enemigos y es bastante complicada. Entonces, la palabra del Señor viene a Ageo para que él comunique al pueblo de Dios algunas cosas. Entonces, aquí empezamos en el libro de Ageo. El año precisamente, exactamente, históricamente es el año 520 antes de Cristo. La primera palabra viene a Ageo el día 29 del mes de agosto, según contamos nosotros el calendario. Ellos calculaban, tenían otros meses, etcétera, pero sabemos el día porque a él le encantan las fechas y nos dice cada fecha cuando le vino la palabra del Señor. Entonces empezamos aquí. Ageo 1:1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos. Él habla al gobernador, que es descendiente de David, de hecho, sería del linaje real, pero no pueden tener rey porque todavía están bajo el control de los babilonios. Entonces él habla al gobernante y al sumo sacerdote
Y dice, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no hay suficiente para que se sacien. Beben, pero no hay suficiente para que se embriaguen. Hasta los que quieren emborracharse no pueden porque no tienen suficiente. Se visten, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Tiene hoyos. Así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero hay poco. Y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada. Mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Entonces, lo primero que el Señor confronta son las prioridades del pueblo. En el año 538, antes de Cristo, 538, 538, el rey Ciro da una orden, un decreto de que los judíos pueden regresar a su tierra y reconstruir el templo del Señor. Él envía todos los utensilios, todos los tesoros del templo que Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Él lo manda de regreso. Y dice, vayan a su tierra, construyan su templo y aquí están todas las cosas que necesitan para el templo. Ellos llegan, empiezan la construcción, pero hay oposición. Entonces se detiene la obra. Y como dijimos, hay también necesidad económica y empiezan a preocuparse por sus casas. Que no está mal, pero han cambiado sus prioridades. Y se olvidan por qué Dios los ha mandado de regreso. Es para poder reconstruir el templo, restablecer la adoración al Dios de los cielos, el Dios de Israel, y ellos están demorando. Han pasado 18 años. ¿Se imagina? 18 años. 18 años difíciles. 18 años de escasez. 18 años de sequía. Y el pueblo corre de aquí para allá tratando de buscar cómo hacerle. Porque es muy difícil. Y Dios dice, pues pónganse a pensar, ¿por qué nada les alcanza? ¿Por qué todo lo que ganan se va por la ventana? ¿Por qué siembran pero no cosechan? Consideren sus caminos. Dios dice, a ver, pónganme primero a mí y veamos si esto no empieza a cambiar. Él dice, suban. Versículo 8, suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo. Señor, no tenemos tiempo para subir al monte, cortar árboles. O sea, estamos aquí, apenas tenemos suficiente para comer. Dios dice, a ver, ¿cuál es su prioridad y quién es su proveedor? Dios dice, consideren bien, o sea, piénsenlo. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen el templo.
para que yo me agrade de Él, para que yo sea glorificado y para que yo deje de aventar todo lo que estás trayendo a casa. Porque Dios está tratando de llamarles la atención para que le pongan a Él primero. Va a tomar tiempo la reconstrucción del templo. Va a requerir trabajo, esfuerzo, energía. Ellos necesitan su tiempo y su energía y sus esfuerzos para proveer por sus hogares. Pero Dios dice, consideren bien la situación. Y Él les está diciendo que del tiempo, de la energía, del esfuerzo que están poniendo para sus hogares, que no es que esté mal, pero ellos están poniendo eso como primera prioridad y están dejando a Dios al último. Y las cosas no van bien cuando hacemos las cosas así. Dios dice, miren, vamos a reorientar sus prioridades, vamos a volver a poner a Dios y su obra en el mundo, en este caso su templo donde Él va a ser adorado, vamos a poner eso primero y luego, claro, vamos a procurar, o sea, tenemos que hacer todo lo que podemos para proveer por nuestros hogares. Entonces, versículo 13, el pueblo obedece. El pueblo obedece. Dice en el versículo 13, entonces, el pueblo atiende la voz de Ageo. Los gobernantes, ellos obedecen, dice que hacen las palabras del profeta Ageo y hacen lo que el Señor les ha mandado. Y dice que el pueblo temió delante del Señor. Y en el versículo 13, Ageo les dice, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo, yo estoy con ustedes, declara el Señor. Eso es lo que el pueblo necesita más. Que el Señor diga, he aquí, yo estoy con ustedes. Entonces, ellos tienen la promesa de que el Señor los acompaña en lo que están haciendo y ellos empiezan a reconstruir la casa del Señor. Ahora, Dios después va a enfrentar al pueblo acerca de su perspectiva. Les ha confrontado por sus prioridades, que estaban poniendo sus propios hogares primero, sus propias casas primero y la casa del Señor al último. 18 años han pasado. Entonces, Él dice, vamos a poner a Dios primero. Ellos temen al Señor, obedecen y empiezan la reconstrucción del templo. Ellos dicen, Señor, tienes razón, vamos mal, y ellos empiezan a reconstruir el templo. Después, un par de meses después, Ageo dice que fue el 17 de octubre, ¿sí? La palabra del Señor vino a él otra vez. Y en el versículo 3 del capítulo 2 leemos lo siguiente. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? Si recuerdan la historia de Israel que poníamos en la pantalla, había un templo que fue destruido, el templo de Salomón, ¿se acuerdan? El templo fue destruido. Entonces Dios pregunta, ahora que están reconstruyendo, reedificando el templo, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos? ¿No es como nada ante sus ojos? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Ageo? ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Bueno, recuerdan que los profetas profetizaron durante la historia, ¿verdad? Entonces, si vinculamos la historia con el profeta,
Ageo nos da fechas, no todos los profetas lo hacen, pero Ageo sí nos da fecha, entonces sí podemos vincular con la historia. Vamos a ir a Esdras, capítulo 3, y vamos a leer lo que está ocurriendo ahí. Esdras, capítulo 3, versículos 10 a 13. Aquí tenemos Zorobabel, Josué, los jefes del pueblo y todo el pueblo que está construyendo el templo. Y dice en Esdras 3:10, dice, cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras con trompetas y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor. No sé si se acuerdan cuando estudiábamos los otros profetas y profetizaban la destrucción que venía sobre el pueblo. Esa destrucción ya vino. Así como el Señor dijo. Quedó arrasado el templo del Señor, Jerusalén, todo el pueblo exiliado. Recordemos a Daniel y sus amigos en Babilonia, lejos de su tierra. Ahora han regresado, están poniendo el cimiento del templo del Señor. Han instituido la alabanza, tienen los sacerdocios, tienen los sacerdotes, tienen los hijos de Asaf, los levitas, están cantando, alabando. Dios está ahora cumpliendo la restauración que él había prometido por medio de los profetas. Y dice en el versículo 11, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz, alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, que ya eran ancianos, o sea, tenían más de 70, y que habían visto el primer templo, el templo de Salomón, antes de que fuera destruido y el pueblo llevado cautivo. Dice, muchos sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas que ya eran ancianos y que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, lloraban en alta voz, mientras muchos daban gritos de alegría. Así que el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. ¿Por qué lloran? Porque el templo de Salomón era extravagante, era extraordinario. Y esto que van levantando, podríamos decir, queda muy chico, queda como cosa muy pequeña en comparación con lo que había habido antes. Están lamentando, seguro, los pecados del pueblo que los llevó al cautiverio, todo. Quisieran volver atrás, pero no pueden. Y están lamentando y llorando. Ahora, después de eso, de poner los cimientos, viene la oposición y detienen la obra durante 18 años. Luego viene Ageo para decirles, hey, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa con? Pusieron los cimientos y ahí se quedó. Entonces ahora Dios les va a enfrentar en cuanto a su perspectiva. Porque a los ojos del pueblo, este templo como que no es gran cosa. No es gran cosa. Por eso también no le ponen tanta prioridad. De repente. Pero Dios está enfrentando su perspectiva. Sigamos leyendo en el capítulo 2 de Ageo. Volvamos a leer el versículo 3. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, ¿no es como nada ante sus ojos?
Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y esfuércense todos ustedes, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajen. ¿Por qué? Porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. ¿Qué es lo más importante, el templo de Dios o el Dios del templo? ¿Verdad? Dios les ha dicho. De hecho, la segunda palabra que vino a Ageo, que habíamos leído en el versículo 13 del primer capítulo, era esta palabra, simple. Yo estoy con ustedes. Eso. Yo estoy con. ¿Qué más necesitamos? Yo estoy con ustedes. Y ahora les recuerda, trabajen, porque yo estoy con ustedes, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Dios dice, yo sé que los he castigado, yo sé que los he exiliado, yo sé que esto no tiene la gloria que tenía antes, pero yo, el Dios del templo y el Dios de Israel y el Dios de sus padres, estoy con ustedes. Y conforme a la promesa que les hice antes de que salieran de Egipto con Moisés y entraran a esta tierra, mi espíritu permanece con ustedes. Yo no los he abandonado, yo estoy con ustedes. No teman. Versículo 6, porque así dice el Señor de los ejércitos. Una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Recordemos, el pueblo no tiene plata, por decirlo así, no tienen dinero. Han estado en tiempo de escasez, no tienen nada. Están tratando de hacer con lo poco, tienen que traer árboles del monte, más no tienen. Y Dios dice, yo llenaré de gloria esta casa. Versículo 8, mía es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Dios dice, yo sé que ustedes no tienen plata, pero yo sí. Ustedes necesitan oro para adornar esta casa, pero no se preocupen. Yo voy a hacer temblar las naciones y ellos van a mandar sus tesoros para acá. Volvamos a la historia en el libro de Esdras, capítulo 6. Vamos a leer lo que ocurre ahí, lo que Dios va a hacer unos años después. Esdras capítulo 6, versículos 7 a 12. Lo que tenemos aquí es un decreto del rey Darío, porque las personas de la tierra que no son de Judá mandan a preguntar al rey qué es lo que está pasando. Tal vez quieren decir, mira, están acá construyendo y de repente eso va a ser una amenaza para el reino. Y Darío manda de regreso por decreto, por edicto, por escrito. Y podemos leer parte de su carta, de su decreto en el versículo 7. No impidan, este es el emperador del mundo, este es el rey de, ahora el reino el reino perso que conquistó a los babilonios. Pero es el imperio mundial y este es el gobernante, el rey. No impidan esta obra de la casa de Dios y que el gobernador de los judíos y los ancianos de los judíos reedifiquen esta casa de Dios en su lugar. Además, este es mi decreto en cuanto a lo que han de hacer por estos ancianos de Judá en la reedificación de esta casa de Dios. Del tesoro real, de los tributos del otro lado del río, se han de pagar todos los gastos a este pueblo, y esto sin demora.
O sea, él dice, todos ustedes de esos territorios del reino, al otro lado del río, o sea, en todo ese territorio, de los impuestos de ustedes, ustedes van a financiar la obra de construir el templo. Y eso ya, envíenlo, ¿no? Eso sin demora. Y todo lo que se necesite, increíble, mire, todo lo que se necesite, novillos, carneros y corderos para holocausto al Dios del cielo, y trigo, sal, vino y aceite de unción, según lo pidan los sacerdotes que están en Jerusalén, se les dará día por día sin falta. Del tesoro real, él está diciendo, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. Política de los persos era dejar a los pueblos habitar en sus tierras, adorar a sus dioses, porque ellos creían que de esa manera tendrían el favor de todos los pueblos y de sus dioses. Claro, no es correcto teológicamente, pero Dios lo usa para beneficio de su pueblo, para que puedan ofrecer sacrificios agradables al Dios del cielo y orar por la vida del rey y de sus hijos. He proclamado un decreto de que cualquiera que quebrante este edicto se arranque un madero de su casa y levantándolo sea colgado en él, y que su casa sea reducida a escombros a causa de esto, y que el Dios que ha hecho morar allí su nombre derribe a todo rey o pueblo que trate de cambiarlo para destruir esta casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he proclamado este decreto, que sea ejecutado con exactitud. Dios dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Anímense, fortalezcan sus manos, construyan, porque la gloria de este templo, yo me voy a encargar. Yo voy a llenar de gloria este templo. Pero es interesante porque al final Dios dijo algo. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cómo la gloria del templo, podríamos decir más modesto, que ellos están construyendo, va a ser mayor que la primera gloria? ¿Sabe cómo? Porque un día el Dios del templo, que ha dicho, yo estoy con ustedes y mi espíritu permanece entre ustedes, Él va a descender del cielo, encarnarse en el vientre de una virgen israelita, va a crecer, va a pasar 3 años y medio caminando por esa tierra, y Él va a pasar por los umbrales de ese templo. De hecho, desde los 12 años Él está ahí debatiendo con los expertos de la ley. La gloria que va a llenar ese templo va a ser el Señor Jesucristo mismo. Ellos están construyendo un templo no solo donde la presencia de Dios va a morar, sino donde el Hijo de Dios, el Rey de Israel prometido, va a entrar. Entonces, Dios les hace promesas para fortalecerlos. Y esas promesas las vemos en Ageo 2, 15 a 19. Dice así: ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Dios les está quiere que marquen la fecha. Que marquen la fecha. De hecho, la fecha era el 18 de diciembre, cuando viene esta última palabra a Ageo. Y Dios dice, ahora pues, consideren bien esto de hoy en adelante. Antes que se pusiera piedra sobre piedra en el templo del Señor, en aquel tiempo, cuando alguien buscaba un montón de 20 medidas, solo encontraba 10. Venía alguien
al lagar para sacar 50 cántaros y solo sacaba 20. Los herí con viento abrasador, plaga y granizo en toda obra de sus manos. Pero ninguno de ustedes se volvió a mí, declara el Señor. Pero consideren bien esto de hoy, 18 de diciembre, en adelante. Desde el día, claro, ellos contaban diferente, desde el día 24 del mes noveno, desde el día en que se pusieron los cimientos del templo del Señor, consideren bien. Está todavía la semilla en el granero, todavía la vid, la higuera, el granado y el olivo no han dado su fruto. Pero desde hoy, yo los bendeciré. Dios dice, a mí me han puesto como prioridad. Han puesto mi casa como prioridad sobre su propia casa. Lo que ustedes veían como poca cosa ante sus ojos, eso están empezando a entender que ahí habito yo. Y eso es lo importante. Y desde hoy les va a ir muy diferente. Les va a ir muy diferente. Entonces Dios les dice que marquen la fecha porque de ahí en adelante Él les va a bendecir en lo que hacen. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas palabras de Ageo a nosotros? Yo lo veo más o menos de esta manera. Muchas veces nosotros, por los afanes, por la escasez, por los problemas que estamos enfrentando, nos enfocamos del todo en nuestra propia casa, en nuestros propios asuntos. Y Dios y los intereses de Dios quedan en segundo lugar o peor. O sea, podrían pasar 18 años y seguimos tratando de resolver lo nuestro y lo de Dios queda sobre el estante. Dios dice, suban al monte, traigan madera, empiecen a edificar mi casa. O sea, Dios dice, ocúpense en lo mío. Hay un versículo que Jesús nos comparte, Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás les será añadido. Entonces Dios está confrontando nuestras prioridades. No es que Dios no quiere que nos preocupemos por nuestras casas. Esa es la promesa de Dios. Si me pones a mí primero, yo me voy a preocupar por sus casas. ¿Verdad? Entonces, primero Dios quiere que reorientemos nuestras prioridades. Los problemas no desaparecen ni el hecho de que tenemos que atenderlos. Lo que cambia es que cambiamos de tener que Dios está obrando para llamarnos la atención a que Dios está derramando su bendición. Y siempre en el mundo de hoy, el ambiente cristiano de hoy, siempre tenemos que aclarar, cuando Dios derrama bendición, no siempre la bendición viene en forma material y económica. Pero están conectadas las cosas. Dios dice en Proverbios, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos sus frutos, y rebosarán tus lagares y tus graneros estarán llenos y todo. O sea, Dios se va a encargar. O sea, no digo que te va a hacer rico, no digo que te va a prosperar de esa manera. Estamos hablando de suplir lo que tu familia necesita. Quieres que Dios esté velando por eso y no solo tú. Entonces hay que poner a Dios primero en nuestro corazón.
en nuestro horario. Subir al monte para traer madera toma tiempo, toma energía. Vamos a tener que restar energía y tiempo y dinero. No es un mensaje sobre el dinero propiamente, pero vamos a tener que separar, ¿verdad? Restar de lo nuestro para darle a Dios, confiando que Dios va a preocuparse por lo nuestro. También nos habla de nuestra perspectiva, ¿verdad? Creo que para nosotros hay buena palabra ahí. Somos una comunidad de fe en comparación con muchas, pequeña, ¿verdad? Pero, ¿cuál es más importante, la iglesia de Dios o el Dios de la iglesia? Y si Dios está aquí en medio nuestro, entonces yo creo que Dios quiere que cambiemos nuestra perspectiva. Porque Dios dice, si yo quiero cambiar esto, yo lo puedo hacer. Y yo me alegro al pensar que Dios hiciera algo así. Pero eso no es el asunto. El asunto es poner a Dios primero y ver las cosas como Dios las ve. Y las promesas del Señor, pues, que si hacemos las cosas así, Él nos va a honrar. Si lo honramos a Él, Él nos va a honrar. Qué bonito sería que nuestra iglesia llegara a ser muy eficaz, alcanzar a nuestros hijos y los discipulara para servir al Señor ellos en su generación. Que sirviera a nuestra comunidad de una manera que marque una diferencia y manifieste las buenas noticias y el amor de Cristo a la comunidad. Que sea un instrumento en las manos de Dios. Bueno, yo sé que Dios me está diciendo a mí, pero yo pienso, ¿no estará Dios diciéndonos a nosotros que nos preocupemos por su casa? Nuevamente, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de nuestro corazón. ¿Cómo sería si todos nosotros nos uniéramos para ver la iglesia vida edificada en el nombre del Señor? Para que pueda ser lo que Dios quiere que sea. Y no se trata de la iglesia vida, se trata del Dios de la iglesia vida. ¿Cómo sería si todos reorientáramos nuestras prioridades, cambiáramos nuestra perspectiva y confiáramos en las promesas de Dios y trabajáramos unidos, sabiendo que Dios está con nosotros y que Él puede llenar esta casa de gloria? Yo creo que sería bien bonito. Yo estoy listo para hacerlo. Espero que ustedes también. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude. Señor, gracias por esta palabra por medio de Ageo. Señor, ayúdanos. Es muy difícil reorientar nuestras prioridades cuando estamos en tiempo de escasez, pero tú nos llamas a eso, porque es la única salida realmente. Y Señor, ayúdanos con nuestra perspectiva, que podamos ver las cosas con tus ojos. Señor, que podamos confiar en tus promesas, Señor, y saber que estás en medio de nosotros y que estás obrando y estás llevando a cabo tu obra en nuestras vidas, las vidas de nuestros familiares y de todos los que tú traerás en el futuro. Gracias, Señor. Pedimos que bendigas las actividades que se aproximan el próximo fin de semana. Ayúdanos a poder invitar a otros y que lleguen. Señor, pedimos que bendigas al pastor Jonis, que va a estar aquí la próxima semana. Que sea un tiempo de gran bendición en su vida y también para todas las personas con las que él va a tener oportunidad de compartir testimonio. Señor, pedimos por nuestros hogares. Señor,
yo sé que muchos estamos viviendo esos años como vivió el pueblo en ese tiempo. Y no estoy diciendo que es una aplicación directa a nosotros, hay mucha diferencia. Pero sí hay principios, Señor, que podemos tomar. Entonces te pido, Señor, que a pesar de las presiones que son tan abrumadoras y que nos desgastan y que nos sacan de quicio y muchas veces no sabemos ni por dónde hacer, Señor, ayúdanos de alguna manera en medio de todo eso poder decir, pero Dios, quiero ponerte primero. No sé cómo, pero quiero ponerte primero. En mi tiempo, en mis finanzas, en mis esfuerzos. Quiero darte lo mejor a ti. Señor, guíame. Señor, gracias. Suple, bendice. Señor, así como le dijiste al pueblo, te pido que desde ahora en adelante, desde este día en adelante, bendigas los hogares de tu pueblo, Señor, para que nuestra ganancia rinde para las necesidades de nuestro hogar. Señor, para que podamos empezar a tomar más pasos hacia adelante que hacia atrás. Señor, bendice a tu pueblo mientras te ponemos a ti primero. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga y los use en esta semana. Nos vemos el próximo domingo a las 12 para la fiesta del vecindario. Va a ser bien bonito y divertido.